El año de 1870 clavaba sus garras en la frontera entre Arizona y Sonora con la ferocidad de un animal hambriento. La tierra era un testamento de polvo y tiempo, pintada en tonos de ocre y rojo sangre, donde los cañones se abrían como heridas antiguas en la corteza del mundo. El sol no era un dador de vida, sino un tirano implacable que cosía el paisaje hasta que crujía, exigiendo sumisión de todo lo que osaba crecer bajo su mirada inclemente. La vida aquí era un eco del paisaje, dura, despiadada y despojada de cualquier gentileza superficial. El aire, denso y pesado, cargaba el olor a gobernadora, a polvo y a la tensión palpable que emanaba de las almas que luchaban por cada gota de agua, cada palmo de tierra. En este escenario salvaje, la paz era un espejismo, un concepto frágil susurrado en acuerdos que se deshacían antes de que la tinta se secara. Los hacendados mexicanos, con su orgullo forjado en siglos de tradición y tierra, erigían sus cercas contra el avance de los colonos americanos, cuyos ojos ambiciosos veían un destino manifiesto en cada valle y planicie. Y observando a ambos, desde las sombras de las montañas, las tribus apaches se movían como espíritus de la tierra misma, guerreros cuya existencia estaba intrínsecamente ligada a aquel suelo sagrado que ahora era profanado por arados y ganado extranjero. La violencia no era una excepción, sino la gramática fundamental de este lugar, un lenguaje comprendido por todos. En el corazón de este mundo de hombres rudos y ambiciones de hierro, el valor de una mujer se pesaba en una balanza cruel e inmutable. Su belleza podía conseguir un buen matrimonio, su fuerza podía mantener un hogar, pero su verdadera valía, la corona de su existencia, residía en la profundidad de su vientre. Los hijos varones eran la promesa de continuidad, herederos para las tierras conquistadas con sudor y sangre, brazos para empuñar rifles y defender el legado familiar. Una mujer fértil era un campo bendecido, la garantía de que el apellido de un hombre no se convertiría en polvo junto con sus huesos. La esterilidad, por otro lado, era la más amarga de las maldiciones, un silencio que resonaba más fuerte que cualquier fracaso. Dentro de los muros de adobe de la imponente hacienda de su padre, Isabel se movía no como una hija, sino como un secreto vergonzoso. A sus casi 30 años, su figura era un estudio de resignación, los hombros perpetuamente encorvados, como si cargaran el peso de todas las cosechas que ella nunca daría. Sus ojos, de un castaño profundo, no reflejaban la luz del sol del desierto, sino que la absorbían, guardando una tristeza tan antigua que parecía haber nacido con ella. Era una sombra pálida junto a sus hermanas menores, cuyas risas y vientres abultados eran la celebración constante de todo lo que Isabel no era y jamás sería. Su quietud no era serenidad, sino el silencio de un alma que hacía mucho había renunciado a gritar. El veredicto había sido sellado años antes, en los aposentos silenciosos de un matrimonio arreglado, donde las noches pasaban en una espera ansiosa y los días amanecían con el mismo vacío desolador. De vuelta a la casa paterna como mercancía defectuosa, la palabra estéril la seguía como un perro sarnoso, un susurro que envenenaba cada sorbo de agua y cada bocado de pan. Era la personificación de la deshonra para un clan que se enorgullecía de su virilidad y linaje. Su padre, un hombre cuya alma había sido endurecida por el sol y la codicia, veía en ella no a la hija de su sangre, sino un pozo seco, una mancha en su apellido que ninguna lluvia podría lavar. En un mundo patriarcal que usaba a las hijas como peones en sus juegos de poder y alianzas, la infertilidad de Isabel la había removido por completo del tablero. No tenía valor de cambio, ninguna utilidad estratégica. Era tratada con una crueldad pasiva, una mezcla de lástima ácida y desprecio velado que la volvía invisible.
En las cenas familiares, su silla parecía ocupar un espacio vacío. Su voz, cuando se atrevía a hablar, se perdía en el aire, ignorada. Era un fantasma en su propia casa, rondando los pasillos con el recuerdo constante de su fracaso como mujer. Un recordatorio vivo de la fragilidad de un legado. La tensión inicial, por lo tanto, no era solo el rumor de guerra que soplaba con los vientos del desierto, sino la tormenta silenciosa que rugía dentro de los muros de aquella casa y en el corazón de Isabel. La atmósfera estaba cargada de una expectativa sombría, la sensación de que algo necesitaba ceder, de que una pieza debía ser sacrificada para restaurar el orden. Cada mirada de su padre era una sentencia, cada risa de un sobrino, un cuchillo en su pecho. El dolor de Isabel era el epicentro de un terremoto emocional que amenazaba con resquebrajar los cimientos de su mundo, y ella, impotente, solo esperaba el colapso inevitable. Su existencia se había convertido en un ritual de anulación. Se despertaba antes del sol, no para saludar el día, sino para evitar las miradas de la familia. Se refugiaba en la capilla de la hacienda, rezándole a un Dios que parecía tan silencioso y distante como su propio vientre. Las santas de madera, con sus rostros pintados de compasión, parecían burlarse de su súplica. Se dedicaba a tareas que nadie quería, cuidando el jardín de hierbas de su difunta abuela, encontrando en la tierra una fertilidad que le había sido negada, un consuelo amargo en medio del zumbido de las abejas y el perfume del romero y la lavanda. Las noches eran su tortura más íntima. Acostada en su cama estrecha, oía los sonidos de la vida pulsando a su alrededor, el llanto de un bebé en un cuarto distante, el susurro de amantes en el patio, la respiración pesada de los trabajadores exhaustos. Eran los sonidos de un mundo del que había sido irrevocablemente exiliada. La soledad era una presencia física, una mortaja fría que la envolvía, sofocando los sueños que un día tuvo de acunar a un hijo en sus brazos, de sentir el calor de una pequeña mano sosteniendo la suya. Sus sueños ahora eran tan áridos como el paisaje de afuera. El aire en la frontera se volvía cada vez más denso con el olor a pólvora y miedo. Conflictos por pozos de agua, antes pequeñas escaramuzas, ahora amenazaban con estallar en una guerra total entre el clan de su padre y la tribu apache liderada por el temido Cochise. Las pérdidas se acumulaban en ambos lados, envenenando los pozos con sangre y desconfianza. Un tratado de paz era la única solución, pero exigiría un sacrificio, una demostración de sumisión tan profunda que pudiera apaciguar la furia de guerreros que se sentían traicionados e invadidos en sus tierras ancestrales. Y fue en una de esas noches tensas, mientras los hombres discutían estrategias y alianzas a la luz de las velas, que el destino de Isabel fue sellado. La mirada de su padre, antes solo cargada de desprecio, ahora contenía un brillo frío y calculador. La observó desde el otro lado de la sala, no como a una hija, sino como a un objeto, una pieza descartable que de repente había adquirido un propósito terrible y final. En ese momento, Isabel sintió un frío que no venía del viento de la noche. Comprendió que su valor, finalmente encontrado, sería el precio de su propia aniquilación, un sacrificio vivo para comprar una paz que ella no viviría para ver. La decisión de su padre cayó sobre el comedor como la hoja de una guillotina, decapitando el aire y dejando un silencio pesado y denso. Los hombres que lo rodeaban, tíos y primos, con rostros curtidos por el sol y la avaricia, no mostraron sorpresa, sino una admiración reticente por la crueldad pragmática del patriarca. Había encontrado una solución para dos problemas con un solo golpe: apaciguar a los apaches y purgar su casa de la mancha de la esterilidad. La vida de Isabel fue el precio negociado entre tragos de tequila,
un peón insignificante sacrificado para proteger al rey. No hubo debate, ni una sola voz que se levantara en su defensa. Su destino fue sellado con un asentimiento de cabeza y el golpe sordo de un vaso sobre la madera maciza de la mesa. La noticia no le fue entregada con gentileza o pesar, sino como una orden de ejecución. Su padre la convocó a su despacho, una habitación que olía a cuero y tabaco, donde mapas de sus vastas tierras cubrían las paredes. No la invitó a sentarse. Con los ojos fríos y la voz desprovista de cualquier inflexión de afecto, le informó su destino. Presentó el acto no como un sacrificio, sino como su única y última utilidad. «Usted finalmente servirá a un propósito», dijo él, las palabras cayendo como piedras. «Va a garantizar la paz para que los hombres de verdad puedan prosperar. Es más de lo que jamás esperé de usted. La humillación era la intención, el dolor, la herramienta para asegurar su sumisión». El mundo de Isabel se encogió y se derrumbó en un instante. El sonido de las palabras de su padre parecía venir de una gran distancia, un eco en un túnel oscuro. Un frío helado subió por su espina dorsal, congelando la sangre en sus venas, mientras la comprensión se desplegaba en su mente como un sudario. No era una pesadilla, era la culminación lógica de toda una vida de desvalorización. El rechazo que había sentido en susurros y miradas ahora era declarado abiertamente, transformado en política familiar. No sintió rabia, ni siquiera tristeza, solo un vacío profundo y absoluto, la certeza de que la última y frágil línea que la conectaba a ese lugar había sido cortada para siempre. La reacción del resto de la familia fue una sinfonía de crueldad disimulada. Sus hermanas, al saber la noticia, hicieron un teatro de lágrimas y protestas débiles, pero detrás de sus velos de falsa compasión, Isabel vio el brillo inconfundible del alivio. Su presencia era una sombra sobre la felicidad de ellas, un recordatorio constante de la fragilidad del destino. Librarse de ella era como quitar una mala hierba del jardín de sus vidas perfectas. Su madrastra, una mujer que siempre la vio como la reliquia no deseada de un matrimonio anterior, simplemente se encogió de hombros, su indiferencia siendo quizás el golpe más doloroso de todos. En su propia casa estaba completa e irrevocablemente sola. Los preparativos para su partida fueron un ritual de despojo. No fue adornada como una novia o siquiera como una emisaria de paz. Por el contrario, fue sistemáticamente despojada de su identidad. Sus pocas joyas, herencia de su madre, fueron confiscadas. Sus vestidos de mejor tela fueron doblados y guardados para sus sobrinas. Le dieron una túnica simple de manta cruda, la ropa de una sierva y una única y gastada cobija para el viaje. Cada objeto que le quitaban era una capa de su antigua vida siendo arrancada, dejándola desnuda en su vergüenza. No estaba siendo entregada, estaba siendo borrada, su existencia reducida a un cuerpo funcional y nada más. La mañana del intercambio amaneció gris y fría, el sol escondido detrás de un velo de nubes que parecía llorar por su destino. El silencio en la hacienda era pesado, culpable. Los sirvientes desviaban la mirada, sus rostros una mezcla de lástima y miedo. Isabel fue conducida fuera de la casa no por la puerta principal, sino por la salida de servicio, como si su partida fuera un acto vergonzoso que debía ocultarse. No lloró. Sus lágrimas se habían secado hacía mucho tiempo, dejando atrás solo la aridez de un dolor demasiado profundo para ser expresado. Caminó con la dignidad de los condenados, la cabeza erguida en un último y silencioso acto de desafío. El viaje hasta el lugar del encuentro fue una tortura silenciosa. Colocada en la parte trasera de una carreta incómoda, sentía cada bache del camino de tierra como un golpe físico. Su padre y sus dos hermanos cabalgaban al frente, sus siluetas rectas y orgullosas contra el horizonte.
No le hablaban, no miraban hacia atrás. Eran sus carceleros, ejecutando una sentencia que ellos mismos habían dictado. El desierto pasaba a su lado, un paisaje de cactos retorcidos y rocas desnudas, un espejo perfecto de su alma desolada. Cada kilómetro la alejaba del único infierno que había conocido, llevándola hacia otro, desconocido. Llegaron al lecho de un río seco, una cicatriz de arena y piedra que marcaba la frontera invisible entre dos mundos. A lo lejos, bajo la sombra de un mezquite solitario, los apaches esperaban. No eran la horda salvaje de sus cuentos de cuna, sino un grupo de guerreros silenciosos e imponentes cuya presencia parecía brotar de la propia tierra. Montados en sus caballos, con los rostros impasibles y los ojos oscuros y penetrantes, emanaban un poder antiguo e indomable. La tensión en el aire era tan espesa que parecía difícil respirar, el silencio roto solo por el viento que silbaba entre las rocas. Su padre desmontó y caminó hasta el centro del terreno neutral, su postura arrogante, incluso en un acto de negociación. Habló en español, su voz resonando en el aire quieto, enumerando los términos del acuerdo: acceso a ciertas fuentes de agua, límites de caza, la devolución de ganado robado. Y entonces, como el último punto en una lista de mercancías, la mencionó. Como prueba de nuestra buena fe y para servir a su jefe, dijo, su voz desprovista de emoción, les entrego a mi hija, Isabel. La palabra hija sonó obscena, una mentira pronunciada para mantener las apariencias de un honor que no poseía. A una señal de su padre, uno de sus hermanos la jaló bruscamente de la carreta, empujándola hacia adelante, hacia la luz cegadora. Tropezó en la arena, recuperando el equilibrio bajo el peso de docenas de miradas. De un lado, los rostros familiares de sus verdugos; del otro, los rostros extraños e indescifrables de sus nuevos amos. Por un momento eterno, quedó suspendida entre esos dos mundos, un objeto de intercambio, su humanidad completamente negada. El polvo se arremolinaba a sus pies, el viento azotaba su cabello contra su rostro, pero ella permaneció inmóvil, un monumento a la injusticia. Fue entonces cuando vio a Cochise por primera vez. Se destacaba de los otros, no por adornos, sino por una quietud que contenía una tormenta. Sentado en su caballo, su rostro era una máscara de granito, marcado por pérdidas que ella no podía imaginar. Sus ojos, negros y profundos, pasaron sobre ella sin detenerse, una mirada que la evaluaba no como mujer, sino como un animal, quizás un caballo o una oveja. En esa mirada, ella no vio lujuria, ni siquiera interés, solo una fría aceptación de un término inconveniente del tratado. Para él, ella era solo una carga más, un símbolo de una paz en la que claramente no confiaba. La transacción fue brutal en su simplicidad. Uno de los guerreros de Cochise condujo un caballo robusto, entregando las riendas a uno de los hermanos de Isabel. A cambio, su padre hizo un gesto seco en dirección a ella. No hubo más palabras. El intercambio estaba completo. Un caballo por una hija. En ese momento, Isabel comprendió la aritmética de su existencia. Su vida, su alma, su futuro, todo valía menos que una bestia de carga. La humillación fue tan profunda, tan abrumadora, que se transformó en una extraña claridad. Ya no tenía nada que perder. En un último y desesperado impulso, sus ojos buscaron los de su padre. Buscó un vestigio de remordimiento, una sombra de duda, un adiós silencioso. No encontró nada. El rostro de él era una fortaleza de orgullo y conveniencia. La había extirpado de su vida, de su conciencia, con la misma facilidad con que se arranca un diente podrido. Le dio la espalda, el acto final de repudio, y montó su caballo. Ese fue el verdadero momento de su orfandad, la percepción de que el amor paterno era la mayor de las mentiras. Su hermano la agarró del brazo,
la carne de ella protestando contra la fuerza de sus dedos, y la condujo a través de la arena. A pocos pasos del grupo apache, la soltó como si quemara, empujándola hacia ellos. Ella tropezó, casi cayendo a los pies del caballo de Cochise. El gesto era claro. Ya no era problema de ellos. Ahora pertenecía a este pueblo del desierto. Era un objeto que había cambiado de manos, su voluntad, un concepto irrelevante. El contacto físico con su hermano fue el último eslabón con su pasado, un toque desprovisto de cualquier calor o afecto. Sin una sola palabra de despedida, sin una última mirada, su padre y sus hermanos giraron sus caballos y se marcharon. El sonido de los cascos alejándose, levantando nubes de polvo que brillaban bajo el sol de la tarde, fue el sonido más solitario que Isabel había oído jamás. Los observó hasta que se convirtieron en meros puntos en el horizonte, hasta que el polvo se asentó y no quedó más que la inmensidad vacía del desierto. La habían abandonado en un purgatorio de arena y silencio, borrándola de sus vidas con una eficiencia escalofriante. El silencio que siguió fue de una naturaleza diferente, más profundo y más antiguo. Ahora estaba rodeada por los guerreros apaches, una extraña en una tierra extraña, una oveja en medio de una manada de lobos. El miedo, que había estado dormido bajo capas de shock y resignación, despertó con una ferocidad abrumadora. Era un miedo primitivo, el miedo a lo desconocido, a lo que vendría después. Podía sentir sus miradas sobre ella, curiosas, desdeñosas, indiferentes. Para ellos, ella no era Isabel, era solo la mujer blanca, la carga estéril que les había sido impuesta. Cochise hizo una señal casi imperceptible con la cabeza, y uno de los guerreros ató una cuerda floja a su muñeca, el otro extremo sujeto a la silla de su caballo. No era una invitada, sino una prisionera. Empezaron a moverse, no hacia el sur, de donde ella venía, sino hacia el este, hacia el corazón de las montañas que se erigían como dientes de dragón en el horizonte. Ella tropezaba para seguir el paso del caballo, la arena llenando sus sandalias, las piedras lastimando sus pies. El mundo que conocía, con su crueldad familiar, había desaparecido para siempre. Mientras caminaba, el sol golpeando su cabeza, una verdad final y devastadora se cristalizó en su mente, clara y afilada como un trozo de vidrio. Su padre no la había vendido para salvar a su familia o para comprar la paz. Esos eran solo pretextos convenientes. La verdad era mucho más simple y mucho más cruel. No la había vendido, la había desechado. Era basura, un estorbo del que se había librado de la manera más ventajosa posible. La ruptura no fue solo una quiebra de lazos, fue la negación total de su existencia, y en el silencio del desierto comenzó a preguntarse si un fantasma podría sobrevivir bajo un sol tan implacable. La llegada de Isabel a la ranchería apache fue como la caída de una piedra en un lago silencioso. Las ondulaciones de su presencia perturbaron un orden antiguo e invisible. El campamento, anidado en un cañón protegido, no era el caos salvaje que ella había imaginado, sino una comunidad de existencia ordenada e intencional. El aire olía a humo de mezquite, a cuero curtido y a la presencia de muchos cuerpos viviendo en proximidad con la tierra. Las mujeres trabajaban con una eficiencia silenciosa, los niños corrían en grupos ruidosos y los guerreros se movían con una economía de gestos que hablaba de un poder contenido. Su llegada, sin embargo, fue recibida con un silencio hostil, las miradas oscuras y curiosas siguiéndola como si fuera un presagio, una aberración de piel clara en el corazón de su mundo. Cochise observó su llegada a través de un velo de luto que enturbiaba todos los colores de su vida. Para él, el campamento no era solo un hogar, sino un recordatorio constante de su pérdida. Cada risa de un niño era un eco de la alegría que su esposa traía, cada fogata nocturna, un testigo de la soledad que ahora lo consumía.
Como líder, cargaba con el peso de la supervivencia de su pueblo, las preocupaciones por la sequía, por los soldados, por los tratados frágiles, pero como hombre estaba roto. La responsabilidad de criar a 4 hijos pequeños, de ser padre y madre, era una carga que lo aplastaba, forzándolo a un silencio austero que su pueblo confundía con fuerza, pero que era, en realidad, la más profunda de las tristezas. La memoria de su esposa era un fantasma que caminaba a su lado. Ella había sido como el sol de la mañana, el corazón palpitante de su vida y de su familia. Recordaba su risa, la forma en que trenzaba el cabello de su hija, la canción que cantaba para calmar a su hijo menor. La brutalidad de su muerte, abatida durante un ataque traicionero de soldados de casaca azul, no había dejado solo una cicatriz en su corazón, sino un pozo de amargura y desconfianza. Odiaba el mundo fuera de aquellas montañas, el mundo de los hombres blancos y mexicanos, con sus palabras falsas y su violencia indiscriminada. La paz que se había visto forzado a negociar le parecía una traición a la memoria de ella. Al mirar a Isabel, veía la encarnación de ese mundo que despreciaba. Era mexicana, frágil, un producto de la sociedad que había creado a los hombres que asesinaron a su familia. La veía como un símbolo de aquella paz frágil e indeseada, una carga que le había sido impuesta por necesidad política. Sin una palabra, indicó un pequeño tipi en la periferia del campamento, un lugar reservado para los viudos sin parientes y los parias. Era un gesto de profundo desprecio, un exilio dentro del exilio. La dejó allí, con una piel de animal para dormir y un cuenco de barro, esperando que la dureza del desierto la consumiera, que se volviera irrelevante o simplemente pereciera. Los primeros días de Isabel fueron un ejercicio de supervivencia e invisibilidad. Las otras mujeres la ignoraban, pasando a su lado como si fuera aire, dejándole las tareas más arduas. Acarrear agua del arroyo lejano, recoger leña bajo el sol abrasador, curtir pieles hasta que sus dedos sangraban. La barrera del idioma era una muralla infranqueable, aislándola en un océano de sonidos que no comprendía. La soledad era un dolor físico, pero el trabajo exhaustivo era una bendición. Vaciaba su mente, silenciando los recuerdos de la traición de su familia y el miedo al futuro. Se aferraba al esfuerzo físico como un náufrago se aferra a un trozo de madera. El enfrentamiento silencioso entre ella y Cochise era una danza de miradas fugaces y distancias calculadas. Sus caminos se cruzaban en el campamento y por una fracción de segundo sus ojos se encontraban. La mirada de él era como obsidiana, dura, impenetrable, cargada de un dolor y una rabia que ella apenas podía soportar. La de ella, a su vez, era una mezcla compleja de miedo, resentimiento y una chispa de desafío que se negaba a extinguirse. No había palabras, no había gestos, solo el reconocimiento mudo de que eran de mundos enemigos. Dos almas heridas circulando una alrededor de la otra con una desconfianza mutua y profunda. Entonces, la enfermedad llegó al campamento como un ladrón nocturno. El hijo menor de Cochise, un niño de 4 años con los ojos de su madre, fue derribado por una fiebre que ardía como fuego. Temblaba y deliraba, su pequeño cuerpo retorciéndose en agonía. El chamán de la tribu cantó sus canciones antiguas, sopló humo sagrado y aplicó sus pastas de arcilla, pero el espíritu de la fiebre se negaba a marcharse. El niño se consumía, su respiración volviéndose más superficial con cada hora que pasaba, y un miedo frío se extendió por el campamento. La inminente pérdida de un niño era una sombra que tocaba a todos. Cochise no se apartaba del lado de su hijo. El gran guerrero, temido por sus enemigos y reverenciado por su pueblo, fue reducido a un padre desesperado. Sostenía la mano diminuta de su hijo, susurrando palabras en su lengua que sonaban como súplicas.
En el rostro febril del niño veía el rostro de su esposa, y el terror de una nueva pérdida amenazaba con destrozarlo. Toda su armadura de líder austero y guerrero implacable se desmoronó, revelando la herida abierta de su alma. Estaba impotente, y esa impotencia era una tortura mayor que cualquier herida de batalla que hubiera sufrido jamás. Observando desde la entrada de su tipi, Isabel sintió un nudo de reconocimiento y pavor. Los síntomas, la fiebre alta, la tos seca, la erupción en la piel, eran los mismos que se habían llevado a uno de sus sobrinos años antes. Pero también recordó las hierbas que su abuela usaba, los remedios de la tierra que la medicina de los hombres blancos ignoraba. Impulsada por un instinto que era más fuerte que su miedo, actuó. Se acercó a la tienda de Cochise, el corazón martilleando contra sus costillas. Se detuvo ante él y sin palabras señaló al niño enfermo y luego a las colinas lejanas, haciendo un gesto de machacar hojas en sus manos. Cochise alzó los ojos hacia ella, su mirada una tormenta de dolor y desconfianza. Era una extranjera, una enemiga. Confiarle la vida de su hijo era una locura. Pero entonces miró el rostro pálido del niño y la determinación silenciosa en los ojos de Isabel. No había engaño allí, solo una urgencia que reflejaba la suya. En su desesperanza se aferró a esa posibilidad improbable. Con un asentimiento casi imperceptible, le dio permiso. Fue un acto de rendición, un salto en la oscuridad, permitiendo que la mujer que despreciaba tocara lo que más amaba. Isabel se movió con una determinación que la sorprendió a sí misma. Corrió hacia las colinas, sus ojos entrenados buscando las plantas que su abuela le había enseñado a identificar. De vuelta en el campamento, trabajó febrilmente, machacando raíces, hirviendo hojas, creando un té amargo y un bálsamo calmante. Apartó al chamán con un gesto firme pero respetuoso y comenzó su propio ritual. Con una ternura feroz que brotaba de un lugar profundo y dormido de su ser, cuidó al niño. Forzó el remedio entre sus labios, untó el bálsamo en su piel caliente y lo bañó con paños fríos, susurrando palabras de consuelo en español que sonaban como una oración. Durante 3 días y 3 noches no durmió. Mantuvo su vigilia, luchando contra el demonio de la fiebre con la misma tenacidad con que los guerreros luchaban contra sus enemigos. Cochise la observaba, un centinela silencioso en la esquina de la tienda, siendo testigo de esa dedicación obstinada. En la madrugada del 4.º día, algo cambió. La respiración del niño se volvió más calmada y profunda. El fuego en su piel disminuyó. Abrió los ojos, ya no nublados por el delirio, y susurró una sola palabra: agua. En ese momento, el hechizo de la muerte se rompió. Isabel, exhausta, se desplomó al lado del lecho, el alivio tan abrumador que era casi doloroso. Cuando Cochise vio a su hijo sentado, bebiendo agua con avidez, se volvió hacia Isabel. Por primera vez, la vio. No a la mexicana, no a la sierva, no al símbolo de un tratado. Vio a la mujer que había luchado por su hijo con la ferocidad de una leona. No dijo gracias. La palabra no existía en su vocabulario para tal deuda, pero su mirada habló por él. Había gratitud, respeto y una admiración reticente. Fue la primera grieta en su armadura de hielo, la primera luz en penetrar la oscuridad de su luto. La dinámica entre ellos había cambiado irrevocablemente. La noticia del milagro se extendió por el campamento como fuego en la hierba seca. La actitud de las otras mujeres cambió. La hostilidad fue reemplazada por una curiosidad respetuosa. Empezaron a traerle pequeñas ofrendas, un trozo de pan de maíz, una tira de carne seca. Empezaron a verla no como una intrusa, sino como alguien que poseía una forma de poder, una conexión con los espíritus curativos de la tierra. Isabel, por primera vez en su vida, sintió el calor del respeto, un sentimiento tan extraño y nuevo que casi no lo reconoció.
Los otros tres hijos de Cochise, que habían observado todo el drama con ojos grandes y asustados, comenzaron a acercarse a ella. La hija mayor, una niña de 8 años con la misma mirada seria que su padre, fue la primera. Se sentó silenciosamente al lado de Isabel mientras ella cosía. Luego vinieron los dos niños mayores, atraídos por la calma que emanaba de ella. Eran niños hambrientos del toque de una madre, e Isabel, cuyo corazón era un vientre vacío, encontró en ellos un propósito que la curaba tanto como los curaba a ellos. Se convirtió en su madre en todo, excepto en la sangre. Remendaba sus mocasines rotos con una habilidad que no sabía que poseía. Cuando una tormenta nocturna asustaba a la niña, Isabel la abrazaba, contándole historias sobre las constelaciones, transformando los relámpagos en dragones danzantes en el cielo. Enseñó a los niños canciones de cuna en español, su voz suave llenando el silencio del tipi. Les dio lo que la vida les había robado: un puerto seguro, un calor constante, la sensación de que eran amados incondicionalmente. Cochise observaba todo a distancia, su corazón un campo de batalla de emociones conflictivas. La veía trenzando el cabello de su hija y sentía una punzada de dolor por el recuerdo de su esposa. Pero luego veía la sonrisa en el rostro de la niña, una sonrisa que no había visto en meses, y sentía una oleada de gratitud tan intensa que lo dejaba sin aliento. Observaba a Isabel jugando con sus hijos, enseñándoles, cuidándolos, y veía la vida y el calor regresando lentamente a su familia rota. Sus observaciones silenciosas eran su manera de aprender el lenguaje del alma de ella. Sus gestos de reciprocidad comenzaron tan silenciosos y prácticos como él. Una mañana, Isabel encontró un trozo escogido de carne de venado fuera de su tienda. En otra ocasión, una piel de conejo suave, perfectamente curtida. No eran regalos, sino provisiones, un reconocimiento de su contribución a la familia, a la tribu. Eran su forma de decir: te veo, perteneces aquí. Para Isabel, esos gestos valían más que cualquier joya que hubiera recibido en su vida anterior. Él comenzó a enseñarle las lecciones del desierto. Un día la llevó fuera del campamento y, con un solo gesto, le mostró cómo seguir el vuelo de un pájaro determinado para encontrar un pozo de agua escondido. En otra ocasión, dibujó en la arena las huellas de una serpiente de cascabel, enseñándole a reconocer el peligro. Eran lecciones sin palabras, transmitidas a través de un lenguaje universal de supervivencia. Era su manera de equiparla para este nuevo mundo, de invertir en su existencia. Era su forma de cuidar. Las noches alrededor de la fogata cambiaron. Después de que los niños se dormían, a menudo se sentaban en silencio, el crepitar de las llamas llenando el espacio entre ellos. El silencio ya no estaba cargado de desconfianza, sino de un entendimiento creciente. Era la quietud compartida de dos personas que habían conocido la profundidad de la pérdida y la soledad, y que encontraban un consuelo inesperado en la presencia silenciosa del otro. Eran como dos árboles solitarios en el desierto, cuyas raíces comenzaban a entrelazarse bajo la superficie. En una noche particularmente fría, un viento cortante sopló desde las montañas. Cochise notó a Isabel temblando en su delgada cobija, sus hombros encogidos contra el frío. Sin dudarlo, se levantó, fue a su propia tienda y regresó con una pesada y cálida piel de búfalo. Se acercó por detrás de ella y, sin una palabra, la colocó sobre sus hombros. El peso y el calor de la piel la envolvieron, pero fue el breve e involuntario toque de sus manos en sus hombros lo que la hizo contener la respiración. Ese gesto contenía más intimidad y cuidado que cualquier abrazo que ella hubiera conocido jamás. El amor, cuando llegó, no se anunció con truenos, sino que se instaló tan silenciosamente como el rocío de la mañana. Estaba en los pequeños actos diarios,
en la manera en que ella le dejaba un cuenco de estofado caliente cuando él regresaba tarde de la casa, en la forma en que él apartaba una piedra afilada de su camino sin que ella se diera cuenta, en las miradas que intercambiaban sobre las cabezas de los niños dormidos. Era un amor nacido no de palabras y promesas, sino de acciones concretas, de cuidados mutuos y de un respeto profundo. Era un santuario silencioso que dos almas heridas construyeron juntas en el corazón salvaje del desierto. La noche descendió sobre el cañón, trayendo consigo un viento frío que aullaba como un lobo solitario, haciendo crujir las pieles del tipi. Dentro, sin embargo, el calor de la hoguera central creaba un santuario de luz y sombra, un pequeño universo de paz. Los 4 niños, alimentados y somnolientos, se acurrucaban alrededor de Isabel, sus respiraciones tranquilas, marcando el ritmo de la noche. Cochise se sentaba un poco apartado, afilando la hoja de un cuchillo, pero su atención no estaba en la piedra o en el acero, sino en la escena doméstica que se desarrollaba ante él. Aquel cuadro, antes impensable, se había convertido en el nuevo centro de su mundo, un bálsamo para una herida que creía incurable. La paz que sentía era tan profunda y frágil como una fina capa de hielo sobre un río. Fue la hija menor, recostada con la cabeza en el regazo de Isabel, quien rompió el silencio con la honestidad brutal que solo los niños poseen. Con los ojos soñolientos fijos en el rostro de Isabel, preguntó con voz suave: «Isabel, ¿por qué no tienes hijos que salieron de tu vientre como mi madre?». La pregunta, desprovista de malicia, cayó en el silencio del tipi con el peso de un yunque. El aire se enrareció. Isabel se congeló, el calor del fuego repentinamente incapaz de alcanzar el frío que se extendió por sus venas. Todos los fantasmas de su vida anterior, todos los susurros, las miradas de lástima y desprecio regresaron de golpe, amenazando con ahogarla allí mismo, en medio de esa familia que había aprendido a amar. Un silencio pesado se instaló, roto solo por el crepitar de la leña. Cochise dejó de afilar el cuchillo, sus ojos fijos en Isabel, esperando. Vio el dolor crudo apoderarse de su rostro, una máscara de agonía que la transformó momentáneamente en la mujer asustada que había llegado allí meses antes. Entonces respiró hondo, una respiración temblorosa que parecía venir del fondo de su alma. Con voz baja, casi un susurro, comenzó a hablar. No dio una respuesta simple. Les contó la historia de su vergüenza, de ser llamada Pozo Seco, tierra maldita. Habló sobre la humillación de ser devuelta, sobre el desprecio en los ojos de su propio padre y sobre cómo, para su gente, una mujer sin hijos era menos que una mujer, una falla de Dios. Mientras hablaba, las lágrimas que había contenido durante una década finalmente encontraron un camino, corriendo silenciosamente por su rostro y cayendo sobre el cabello de la niña en su regazo. No lloraba por autocompasión, sino por liberación. Por primera vez estaba dando voz al dolor que la había definido, exponiendo su herida más profunda bajo la luz de esa hoguera. Cochise escuchaba y cada palabra era como una brasa en su propio pecho. No solo estaba escuchando una historia triste, estaba presenciando la crucifixión de un alma. Finalmente entendió la profundidad de la crueldad que ella había soportado. La pérdida de él había sido violenta y sangrienta, pero la de ella había sido una muerte lenta, un envenenamiento diario de su autoestima, una tortura silenciosa infligida por aquellos que debían amarla. Movido por un impulso que no intentó controlar, Cochise se levantó y se acercó al fuego, arrodillándose al otro lado de Isabel. El brillo de las llamas danzaba en su rostro, iluminando las líneas de dolor que reflejaban las de ella. En un gesto de vulnerabilidad total, abrió el cuello de su túnica de cuero, exponiendo el pecho. Allí, sobre el corazón, había una cicatriz antigua, pálida e irregular.
Yo también tengo una tierra infértil aquí, dijo, su voz ronca por la emoción. Y entonces, por primera vez para alguien que no fuera él mismo, pronunció el nombre de su esposa. Contó sobre el día en que los soldados atacaron, sobre cómo él la protegió con su cuerpo y cómo una bala atravesó su hombro y la alcanzó en el corazón. La cicatriz no era solo suya, era la tumba de ella. Al revelar su propia herida, le ofreció lo único que podía curarla, la comunión del dolor. Habló de cómo el mundo perdió el color después de que ella se fue, cómo su alma se convirtió en un desierto. Él, el gran líder apache, que perdió a su familia por la violencia de los hombres. Ella, la hija rechazada de un hacendado, que nunca pudo tener una familia por un capricho de la naturaleza. En ese momento, las barreras de raza, cultura y circunstancia se disolvieron en el calor de la hoguera. Ya no eran el guerrero y su cautiva, eran dos mitades de una misma alma rota, encontrando en el otro las piezas que faltaban. Eran sobrevivientes, unidos por el lenguaje universal de la pérdida. Los niños, sintiendo el peso de la emoción en el aire, finalmente se habían dormido, dejándolos solos en la intimidad de la noche. El aullido del viento afuera parecía ahora un lamento por todos los dolores del mundo. Cochise extendió la mano no para tocarla, sino para mantenerla en el espacio entre ellos, un gesto de reverencia por su coraje, por su alma desnuda. Isabel alzó su rostro bañado en lágrimas y encontró su mirada. En el fondo de sus ojos oscuros ya no vio al líder temido o al hombre distante, sino un refugio. El amor, que había crecido sutilmente como una planta en el desierto, floreció de repente, intenso e inevitable, un reconocimiento de que sus almas heridas habían encontrado finalmente un hogar la una en la otra. En ese instante de conexión absoluta, Isabel sintió una transformación sísmica dentro de sí. Su esterilidad, la fuente de toda su vergüenza, se había convertido en el puente hacia el alma de ese hombre. Al exponer su mayor debilidad, había descubierto su mayor fuerza. Su valor no estaba en su capacidad de engendrar vida, sino en su inmensa capacidad de amar, sanar y nutrir la vida que la rodeaba. No era un objeto pasivo en su historia, era la protagonista de su propia redención. Había salvado al hijo de él con sus manos y ahora, al compartir su dolor, había salvado al padre. Ya no era la sombra avergonzada, era Isabel. Y esa noche, bajo la mirada de un guerrero que veía su alma, finalmente comprendió que eso era más que suficiente. La mañana siguiente nació diferente, bañando el cañón con una luz dorada que parecía haber lavado el mundo de sus sombras. Dentro del tipi, el aire estaba imbuido de una nueva quietud, no de tensión, sino de una paz profunda y resonante. Las palabras de la noche anterior habían llenado el abismo entre Isabel y Cochise, construyendo un puente sólido donde antes solo había desconfianza. Cuando sus ojos se encontraron sobre las formas dormidas de los niños, había una intimidad desarmada, un reconocimiento de que habían presenciado las partes más secretas y dolorosas del otro y, en lugar de retroceder, se habían acercado. No necesitaban palabras. El silencio entre ellos ahora era un lenguaje de pertenencia, una promesa mutua de protección y comprensión. La transformación de Isabel, que había comenzado como una onda, se convirtió en una marea que cambió toda la dinámica del campamento. Las mujeres apaches, que ahora la llamaban la que trae la vida, no la buscaban solo por sus conocimientos de hierbas, sino por su sabiduría tranquila. Le traían sus disputas, sus tristezas, sus hijos enfermos. Su gentileza, antes vista como una debilidad del mundo exterior, fue reinterpretada como una forma de fuerza espiritual, un contrapeso necesario a la dureza de sus vidas. Se convirtió en la consejera silenciosa, cuyo valor se medía no por la fuerza de su brazo, sino por la profundidad de su compasión y la verdad en su mirada.
La familia que formaron era un tapiz tejido con los hilos de sus dolores pasados y la alegría presente. Las tardes se llenaban con el sonido de las risas de los niños mientras Isabel les enseñaba canciones en español, sus voces mezclándose en una melodía que era la imagen misma de la esperanza. Cochise a menudo se sentaba a distancia, observando, y una sonrisa rara y genuina suavizaba la dureza de su rostro. Veía a sus hijos floreciendo bajo el cuidado de ella, la luz regresando a sus ojos. Ya no eran una colección de individuos rotos por la tragedia, sino una unidad cohesiva, una familia forjada en el fuego de la adversidad y cimentada por la elección de amar. Lejos de la sociedad que la había juzgado y desechado, Isabel floreció de una manera que nunca imaginó posible. La postura encorvada por la vergüenza dio paso a una columna erguida, sus pasos firmes y seguros sobre la tierra roja. Sus ojos, que antes vivían fijos en el suelo, ahora reflejaban la inmensidad del cielo del desierto. Aprendió a reír abiertamente, un sonido que resonaba con la pureza de un manantial recién descubierto. El desierto, que debería haber sido su tumba, se convirtió en su jardín. La despojó de todo lo que ella pensaba que era, permitiendo que la mujer que realmente era finalmente saliera a la luz, salvaje, resiliente y hermosa. El amor de Isabel fue el remedio que el alma de Cochise no sabía que necesitaba. Su presencia constante y su afecto inquebrantable no borraron las cicatrices de su pérdida, sino que les enseñaron a no doler más con tanta intensidad. El silencio austero que lo envolvía dio paso a conversaciones al pie del fuego, a historias de su juventud, a planes para el futuro de su pueblo. Ella lo trajo de vuelta de la tierra gris del luto al mundo vibrante de los vivos, no llenando el vacío que su esposa dejó, sino creando un nuevo espacio en su corazón, un espacio donde la alegría y el dolor podían coexistir. La intimidad física entre ellos, cuando finalmente sucedió, fue la consecuencia natural de dos almas que ya se habían unido. No fue un acto de posesión o pasión febril, sino de reverencia y descubrimiento. En los brazos del otro, bajo el manto de estrellas del desierto, encontraron un refugio final. Para Isabel, fue la primera vez que se sintió verdaderamente vista y deseada como mujer, no como un vientre que debía ser llenado. Para Cochise, fue el redescubrimiento de una ternura que pensaba que había sido enterrada para siempre. En su abrazo, no eran solo un hombre y una mujer, sino dos soledades que se convirtieron en un hogar. Un día, mientras observaba correr el río, el recuerdo de su padre y de su antigua vida vino a su mente. Pero, para su sorpresa, la imagen no trajo el dolor agudo de antes. El recuerdo parecía pertenecer a otra persona, a una mujer pálida y asustada que apenas reconocía. Ya no había amargura ni rabia, solo una calma y distante compasión. Sentía pena por ese mundo de muros de piedra y corazones cerrados, un mundo tan obsesionado con linajes de sangre que era ciego a los lazos del alma. Estaba en paz con su pasado, pues cada herida que le había infligido la había guiado a ese exacto momento de plenitud. Comprendió, con una claridad que era casi cegadora, la ironía divina de su destino. La condición que la había condenado fue lo que la liberó. Si hubiera sido fértil, habría vivido y muerto en la jaula dorada de su padre, cumpliendo su deber sin conocer jamás el amor verdadero o el propósito genuino. Su esterilidad, su maldición, había sido en realidad el catalizador de su salvación, la fuerza que la empujó fuera de los límites de su mundo y hacia los brazos de un amor tan vasto como el propio desierto. No era una falla de la naturaleza, era una prueba de que los caminos más difíciles a menudo llevan a los destinos más extraordinarios. Nunca empuñó un arma ni participó en un consejo de guerra, pero su influencia se convirtió en la columna vertebral de la tribu. Su sabiduría era el suelo en el que las decisiones de Cochise echaban raíces.
Su compasión era el río que nutría a la comunidad. Se convirtió en la reina silenciosa de ese reino improbable. Su trono una manta junto al fuego. Su corona, el amor de 4 hijos que la eligieron y el respeto de un pueblo que la acogió. Gobernaba no con decretos, sino con el poder silencioso e inquebrantable de un corazón que había aprendido a transformar el dolor en sanación. Su legado no sería grabado en piedras ni contado en linajes de sangre. Sería la historia susurrada alrededor de las fogatas por generaciones. La historia de la mujer extraña que llegó como cautiva y se convirtió en el corazón de la familia del jefe. Sería la prueba viva de que una familia no se define por la sangre que compartimos, sino por el amor que damos y la seguridad que nos ofrecemos unos a otros. Al lado de Cochise, observando el sol poniente incendiar los cañones, con las manos entrelazadas y el sonido de las risas de sus hijos de fondo, supo que había encontrado su lugar en el universo. El mundo la había sentenciado como una tierra infértil, un desierto de mujer condenado al olvido y a la vergüenza. Pero en el corazón salvaje de un guerrero viudo y en el abrazo sanador de 4 niños huérfanos, descubrió que su alma era el jardín más fértil de todos, convirtiéndose no solo en madre, sino en la reina silenciosa de un reino hecho de amor y polvo. Esa fue la historia de una mujer rechazada, que encontró amor y un propósito donde nadie veía esperanza. Si esta jornada tocó tu corazón, suscríbete al canal para que más historias así lleguen hasta ti.